teobroma.mx. Hola, bienvenidos a Teobroma. En este podcast hacemos una serie de pláticas de carácter cultural y también hablamos de sociedad, de historia, de diversos temas con una intención de hacer divulgación. Doy la bienvenida a Carlos Umbral, que ahorita está un poco mal de la garganta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio, muy buenos días. Muy buenos días, maestro Rafael Tena, nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado, y también es nuestro maestro, Rafael Tena, y él es especialista, en diversos campos, pero en esta ocasión nos va a hablar de religión mexica, que para nosotros es un tema que también queríamos abordar más ampliamente desde hace algunos podcasts y ahora tenemos la oportunidad de tratarlo con él. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. El tema entonces es religión mexica y nosotros muchas veces no tenemos muy claro de qué estamos hablando, a qué nos referimos, en qué creían, cuál era la organización de la forma en que veían los aspectos teológicos los mexicas. Bueno, los mexicas pues son un grupo que compartía la civilización mesoamericana. La civilización mesoamericana pudo haber comenzado en nuestro territorio y en Centroamérica a mediados del segundo milenio antes de nuestra era, y la civilización se caracteriza por el desarrollo simultáneo de muchas instituciones o sistemas de conocimiento. Es decir, cuando surge la civilización no únicamente tenemos una arquitectura notable, sino que juntamente con esa arquitectura pues hay una formación del Estado, hay una organización social, hay actividad de control del agua o de la agricultura, hay también una religión organizada, sacerdocio, etcétera. En ese sentido, pues la religión mexica es un aspecto o un territorio de esa civilización y es también un ejemplo concreto ubicado en el tiempo y en el espacio de esa civilización mesoamericana. La religión mexica tiene la ventaja de que fue la última etapa de esa civilización y de esa religión, o sea, la que encontraron los españoles. Y esto nos permite que dispongamos de mucha información al respecto, elaborada tanto por los mismos indígenas como por los españoles, o sea, los misioneros y los conquistadores. Es muy importante también considerar que en la época prehispánica se dio lo que se ha llamado la fusión de las instituciones, en contraposición con lo que sucede ahora, en que nosotros tenemos por un lado la política, por otro la economía, por otro la religión, por otro la literatura, etc. Para ellos estaba todo imbricado y entonces, por ejemplo, el gobernante político era a la vez un representante de la religión o un ministro de la religión. Y para ellos se fusionaban lo que era la política, la religión, la economía, hasta el folclore y la literatura, etc. De manera que el tema de la religión mexica pues sí es bastante complejo, pero con el fin de facilitar el acercamiento, lo que podríamos hacer nosotros es un poco lo que hizo Sahagún, de estudiar primero los dioses, lo sobrenatural, después el mundo y después el hombre. Y acerca de cada uno de esos tres temas, lo que podemos considerar o investigar es, por un lado, el origen, y por otro lado, la naturaleza o las características. De manera que en una forma esquemática podríamos hablar de teogonía, si es que nos queremos referir al origen de los dioses, de teología, si es que queremos referirnos a su naturaleza o a sus funciones, a su organización. En el caso del mundo, pues podemos también hablar de una cosmogonía, o sea, del origen del mundo, y de una cosmología, o sea, hablar sobre la estructura del mundo. Esta estructura del mundo puede ser doble, porque puede referirse al espacio, puede referirse también al tiempo. Y en el caso del hombre o de la humanidad, pues también hay una antropogonía o antropogenia, que es el origen del hombre. ¿Cómo imaginaban los antiguos que había surgido la humanidad? Y también hay una antropología religiosa donde se nos dice cuál es la actitud del hombre frente a lo sobrenatural, o cuál es la actividad religiosa que el hombre puede
tener en su vida y sus perspectivas hacia el más allá. Estos 6 temas particulares pues pueden orientar cualquier plática o discusión acerca de la religión mexica. Es un campo en el que se sigue realizando investigación, realizando descubrimientos, se encuentran datos nuevos. Muchas veces no tenemos esa conciencia de que se siguen encontrando cosas, que siguen existiendo estudios sobre la religión mexica, y nos gustaría también que nos hablara de eso. Sí, en el caso de la religión tenemos que considerar que fue un tema que los españoles, tanto los misioneros como los conquistadores, vieron negativamente, porque ellos, que tenían la religión cristiana, no podían concebir que hubiera otras religiones, puesto que ellos consideraban la religión cristiana como la única verdadera. Entonces, la actitud que ellos tomaron frente a la religión mexica fue no solamente considerarla como errónea o fuente de error, sino incluso como encarnación del mal o del demonio. Era para ellos una cosa diabólica. Entonces, por esta razón, desde un principio se dedicaron a exterminar o a destruir todo lo que tuviera alguna relación con la religión, incluyendo, por ejemplo, el calendario, que además de tener algún carácter religioso, pues también servía para fechar y para llevar el cómputo del tiempo. Por esa razón es poco probable que encontremos fuentes realmente nuevas acerca de estos temas, o sea, acerca del calendario, acerca de la religión. Lo que tenemos ahora pues es lo que se ha tenido casi desde el siglo XVI o desde la época de la colonia. Pero de lo que sí podemos beneficiarnos es del hecho de que cada vez es más fácil acceder a las fuentes, porque se han hecho muchas ediciones facsimilares o nuevos estudios, y en ese sentido pues sí tenemos más facilidad que los investigadores que nos precedieron, porque ahora para acercarnos a estos temas tenemos una amplia disponibilidad de fuentes, sobre todo ediciones de códices, ya sea facsimilares o de estudios o de documentos escritos. En ese sentido pues sí tenemos una ventaja. ¿Se tiene un registro de en dónde o en qué región se encuentra el mayor número de códices en buen estado? Bueno, los códices que se pueden atribuir a la época prehispánica son pocos. Andan alrededor de una docena. Aquí en México nada más tenemos uno, que es el Códice Colombino, que es de la región mixteca. Sí. Curiosamente, el país que tiene más códices de origen prehispánico es el Reino Unido. Reino Unido. Porque tienen en Liverpool, en el British, en Oxford, Wow. Y ellos solos pues tienen como 4 o 5 códices prehispánicos y ningún otro país tiene esa cantidad. La mayor parte de los códices son ya de la época colonial y los principales repositorios pues son la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, resguardada en el INAH, y también la Biblioteca Nacional de Francia, tiene bastantes documentos. Se puede hablar, aparte de estos 12 o 15 códices prehispánicos, pues de unos 500 o un poco más códices coloniales. De esos, pues una buena parte son originales y otros son copias antiguas de códices anteriores, ya sea que se hayan perdido o que todavía existan. Y de estos códices, en algunos de ellos se habla o se hace referencia a la religión en sí, o más bien son, no sé, de tributos o de algún otros... Hay de todo, así hay de todo. Hay códices netamente religiosos, como son los Tonalamat, o sea, Sí. los libros de los destinos que servían para la adivinación. Por ejemplo, está el Códice Telleriano Remensis, que está en París. Pues tiene una lista de los meses con las fiestas que se celebraban, tiene la lista de las trecenas del ciclo calendárico de 260 días, tiene representaciones de los dioses y también tiene una parte histórica. Pero así como está el Códice Telleriano Remensis, también tenemos el Tonalama de Oban o el Códice Borbónico.
En fin, hay bastantes códices, sobre todo, que nos hablan de la religión, de las fiestas y de los dioses. Maestro Tena, en relación con esto que estamos platicando, no tanto los códices, sino estos documentos antiguos, y volviendo un poco al tema de la religión, hay un documento que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el Diálogo de los 12. El Diálogo de los 12 pudiera considerarse la primera discusión teológica entre el punto de vista mexica y el punto de vista europeo en este caso. En este Diálogo de los 12, algunos estudiosos de los dioses naturales de los mexicas y naturales de estas tierras defienden sus puntos de vista, defienden su teología, y lo mismo hacen los otros. Entonces, no sé si usted nos pueda platicar un poquito de esto, de esta parte de esa discusión o de este documento, el Diálogo de los 12. Sí, este documento, el original, se encuentra en los archivos vaticanos y se le conoce comúnmente como el Coloquio de los 12. El director o el coordinador de la elaboración de este documento fue Fray Bernardino de Sahagún. Él nos dice que en el año 1564 se hizo la traducción y se pasó en limpio. Lo que no queda muy claro es si la traducción se hizo del náhuatl al español o al revés, del español al náhuatl. De cualquier modo, y aunque sea en forma fragmentaria, disponemos de los dos textos, tanto del texto náhuatl como del texto en español. Ahora, aunque se haya hecho en 1564, se maneja la ficción de que esos diálogos tuvieron lugar hacia 1524, cuando llegaron los 12 misioneros franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia. Independientemente de esos detalles referentes a la fecha y a las lenguas del documento, no cabe duda que lo que ahí se nos dice pues se acerca mucho a lo que pudieron ser las discusiones o las conversaciones entre los especialistas de ambas religiones, entre los frailes cristianos católicos y los sacerdotes o los señores indígenas que estaban bien informados acerca de su religión. Los tlamatine o tlamatini. Bueno, sí, tlamatini en singular y tlamatinime en plural significa en náhuatl sabios o entendidos, los que conocen las cosas. No es que existiera una agrupación de tlamatinime, de gente que se le llamara de esa manera, pero los mismos sacerdotes o los gobernantes, pues en la medida en que conocían su cultura, eran tlamatinime, eran sabios, porque podían discurrir sobre esas cosas y podían informar a los demás. Y sí, efectivamente en este documento pues se presentan esos diálogos en que cada uno de los dos grupos defiende sus puntos de vista y en algunos momentos pues llega a ser muy dramático, porque por ejemplo los frailes cristianos les dicen a los indígenas que los dioses que ellos han adorado hasta ese momento no son dioses, y no solamente se trata de un error, sino que esos dioses son una encarnación del demonio y que por eso los empujan a cometer errores o delitos, porque favorecen, por ejemplo, los sacrificios humanos y otras muchas manifestaciones que desde el punto de vista de los misioneros pues eran cosas malas o diabólicas. Y la respuesta de los sabios o de los sacerdotes mexicas pues no es de acatamiento a ese nuevo mensaje, o no es un reconocimiento de que han vivido en el error y de que están dispuestos a aceptar la nueva religión, sino que es una actitud de defensa, porque les dicen, esto que ustedes nos están diciendo nos resulta escandaloso, porque nunca jamás hemos oído a alguien que se exprese de esa manera.
nuestros mayores no nos dijeron esas cosas, no nos hablaron así. Para nosotros los dioses son aquellos de quienes hemos recibido la vida y todo lo que tenemos. Y entonces lo que nosotros sentimos después de que de alguna manera nuestros dioses han muerto con la llegada de ustedes, es que si ellos murieron, nosotros también estamos dispuestos a morir. O sea, los sacerdotes prehispánicos o indígenas estaban tan convencidos de su religión como los misioneros podían estarlo de la suya. Y por esa razón, pues hacen esta última defensa, y es una defensa en que no están dispuestos a ceder, sino están más bien dispuestos a morir juntamente con sus dioses. Claro, el diálogo continúa y, como dije, pues queda trunco, pero nos da una idea muy completa de lo que pudo haber sido este enfrentamiento entre esas dos mentalidades, entre esas dos maneras de ver el mundo. Es un enfrentamiento de dignidades, finalmente. No hay sumisión en eso, hay una plática, un diálogo en este coloquio en un plano de igualdad, ¿no? Así es. Entonces eso también es muy importante, y ahí habla de por qué es importante conocer nuestra historia y en este caso también la religión de los mexicas. Sí, y a este respecto conviene llamar la atención sobre el hecho de que mientras la religión cristiana católica era y sigue siendo de alguna manera excluyente, porque se tiene la idea de que es la única religión verdadera y que todas las demás pues son erróneas o falsas, y que en el mejor de los casos lo que hay que tener es una especie de comprensión o de tolerancia hacia los que viven en el error. En el caso de los sacerdotes indígenas, pues ellos estaban acostumbrados a moverse dentro de una religión como más abierta, más dispuesta, más receptiva, porque los prehispánicos, por ejemplo, cuando conquistaban un pueblo extraño, extranjero, pues no les imponían sus dioses, ni su modo de vivir, ni siquiera sus gobernantes muchas veces, sino que trataban de convivir, y por ejemplo se traían imágenes de los dioses conquistados y los incorporaban a su panteón de México Tenochtitlan. Ellos simplemente pensaban que Huitzilopochtli, que era su dios principal, pues era más importante o más poderoso que los otros dioses, pero los dioses aún vencidos para ellos seguían siendo dioses y los incorporaban a su panteón y los veneraban. Entonces había un contraste bastante marcado entre estas dos maneras de concebir la religión. Mientras que en una estaba este afán de imponer y de someter, incluyendo borrar la identidad de un pueblo, ¿no? En la otra sí estaba esta disposición a convivir, a adoptar estas figuras, ¿no? Estos símbolos y esta forma de ver el mundo. Sí, y eso nos ayuda también a entender el fenómeno del sincretismo, porque aunque la evangelización tuvo lugar y hubo mucha gente bautizada y prácticamente junto con la cultura se implantó, se impuso la nueva religión, sin embargo, en la mentalidad indígena pues no se trataba de una sustitución de una religión por otra, sino que seguían con esa misma actitud o con esa misma idea de incorporar, y ellos realizaron de alguna manera una fusión entre la religión tradicional indígena y la nueva religión. Y por eso nosotros, a una hora después de medio milenio, podemos descubrir algunas ideas, algunos ritos, algunas actitudes que derivan de la antigua religión y que se han fusionado de alguna manera con la nueva religión. Ahora, para darnos una idea, nos habló usted de que se solía adoptar algunos de los dioses y incorporarlos al panteón. Hablando de deidades, ¿se tiene un registro del número de deidades que existían en esa época? Bueno, hablando en forma esquemática, se puede decir que los mexicas consideraban a sus dioses en una forma antropomórfica, es decir, los imaginaban como personas adultas que muchas veces estaban relacionados entre sí por vínculos de parentesco,
por ejemplo, de padres a hijos o de consortes, etcétera, ¿no? Y también, hablando un poco esquemáticamente, se podría decir que los dioses de los mexicas eran alrededor de 12 docenas, o sea, 144, de los cuales las 2/3 partes son varones y una 1/3 parte es de mujeres. Curiosamente casi no hay dioses niños, uno que otro por ahí, quizá Ixtlilton, etc. Y muy pocos dioses ancianos como Huehueteotl, que es precisamente el dios viejo. Pero la mayoría de los otros dioses pues están en la plenitud de la edad. Y algunas veces se trata no de dioses diferentes, sino simplemente de advocaciones diferentes, son nombres diferentes de un mismo dios. También se puede advertir una jerarquización de los dioses en cuanto que unos son más importantes que otros, unos son como dioses primordiales o creadores y otros son como dioses subalternos. Y todos tienen sus propias funciones y también dentro de estas funciones unas son más importantes, otras menos. De manera que el universo de los dioses pues estaba muy bien organizado y jerarquizado. Hablando de las deidades, supongo que estaban muy ligadas tanto a su entorno como a sus actividades. Por ejemplo, el agua era muy importante, el cultivo, si se dedicaban a la guerra o no, también las deidades estaban en función de este contexto, ¿no? Sí, una forma de clasificar a los dioses prehispánicos es precisamente a través de sus funciones. Sí. Henry Nicholson escribió un artículo sobre la religión prehispánica en el Handbook of Middle American Indians, y allí él propone dividir a los dioses en 3 grandes complejos, que sería el complejo de los dioses creadores, el complejo de los dioses de la fertilidad, principalmente agrícola, y el complejo de los dioses del sol y de la guerra y del tributo. Entonces, en estas 3 grandes funciones, la creación de la vida, el mantenimiento del mundo y la organización social, en estas 3 grandes funciones se concentra la actividad de los dioses. Por ejemplo, entre los dioses creadores, pues ellos hablaban del Ometeotl, o sea, un dios dual, que está formada por un Ometeutli, que es el aspecto masculino, y Omecihuatl, que es el aspecto femenino. Son dioses creadores que concebían ellos como providentes o dadores del sustento. Estos mismos dioses tenían, por ejemplo, el nombre de Tonacateutli y Tonacacihuatl. Tonacateutli significa el señor de los mantenimientos o señor del maíz, y Tonacacihuatl es la señora de los mantenimientos o la señora del maíz. El maíz era la base de la alimentación en la época prehispánica. Estamos entrando al eje ya de la cosmogonía, ¿verdad? Ahorita, sí, para que sí. quienes nos escuchan Sí. tengan muy claro por qué ejes el maestro Tena va a abordar Sí. el aspecto de la religión. Y sería el eje de del estos origen dioses de los primordiales que habitan en el 13º cielo, derivan por generación 4 dioses creadores que en conjunto se les conoce como los 4 Tezcatlipocas. Hay un Tezcatlipoca negro, el Yayauqui Tezcatlipoca, un Tezcatlipoca rojo, el Tlatlauqui Tezcatlipoca, y otros 2 Tezcatlipocas que se identifican con Quetzalcóatl y con Huitzilopochtli, y que podrían tener los colores respectivamente de blanco y de azul verde. Y principalmente Tezcatlipoca y Quetzalcóatl recibieron el encargo de crear a los demás dioses subalternos y también a la humanidad. Y los dioses subalternos que ellos crean pues tienen sus ámbitos de acción. Por ejemplo, hay un dios de la lluvia, que es Tlaloc, hay un dios del fuego, que es Xuteutli, que es a la vez dios del año. Algunos de estos dioses tienen su consorte o su pareja, por ejemplo, Tlaloc tiene a Chalchutlicue, y hay otros dioses que no tienen pareja como Quetzalcóatl y
Tlahuizcalpanteutli, que tiene un nombre como de trabalenguas, pero que significa el señor de la aurora, pues muchas veces no tienen parejas, sino que son dioses solitarios. Esa pareja también nos habla de la dualidad, que también Sí, era un elemento es. recurrente, ¿no? Sí, así es. La religión es tan importante y lo ha sido en la historia de nuestro pueblo desde los mexicas, que en el escudo de nuestra bandera está el águila devorando a la serpiente, que también es un elemento muy ligado a la religión. ¿Nos podría hablar de esta leyenda, de cómo se llega a este concepto de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan? Sí, bueno, aquí se combinan la historia y la leyenda. Sí. La leyenda nos dice que Huitzilopochtli había sacado a los inicialmente aztecas, después mexicas, de Aztlán, de Chicomostoc, Coloacan, y que los condujo hacia el Valle de México, hacia el centro de México, para que allí fundaran una ciudad, y que la señal del lugar donde habían de edificar la ciudad era precisamente cuando encontraran sobre un nopal a un águila devorando a una serpiente. La historia pues puede tener una visión un poco diferente. Quizá no existió esta especie de profecía o de predicción, sino que simplemente cuando los mexicas llegaron aquí al Valle de México, pues estaba ya todo ocupado. Entonces los mejores lugares ya tenían dueño, de manera que ellos de alguna manera quedaron como relegados y tuvieron que acomodarse donde podían, y anduvieron por diversos lugares. Estuvieron en Chapultepec, fueron a Culhuacán y finalmente llegaron a donde actualmente está el centro de la ciudad, y allí se establecieron. Quizá era el lugar menos propicio o menos amigable, pero era el que tenían ellos disponible. Y es probable que al llegar pues hayan encontrado un águila devorando a una serpiente o un pájaro, y que ya estando ahí presentes le hayan atribuido un significado religioso diferente, y que por eso se hayan decidido a quedarse allí, y después inventaron el hecho de que había una profecía previa de su Dios, ¿no? Pero este símbolo del águila y la serpiente sobre el nopal, pues aún desde la época prehispánica ya tenía una vigencia, y era una vigencia a la vez política, militar y religiosa. Porque, por ejemplo, en la crónica mexicana de Hernando Alvarado Tesosomoc, él dice que cuando fueron a combatir a los pueblos de la Huasteca, pues ya iban no solamente los mexicas como grupo dominante, sino que ya iban acompañados por grupos indígenas que habían sido vencidos por ellos, como los tepanecas de Azcapotzalco, de Coyoacán, y otros grupos ya dominados o sujetos. Y entonces el Cihuacóatl Tlacaele dice que se organicen por grupos y que cada uno lleve su divisa y sus gritos de guerra para identificarse. Y dice, por ejemplo, los de Mexico Tenochtitlan pues van a llevar el estandarte del águila con la serpiente sobre el nopal, y así los otros, y los gritos de guerra van a ser los de sus pueblos. Entonces cuando digan Mexico, Mexico, tienen que acudir los de Mexico Tenochtitlan, y así los demás pueblos. Entonces esta importancia que se le dio al símbolo del águila y de la serpiente pues no es actual ni siquiera de la colonia o de los primeros tiempos de la colonización, sino que viene desde la época prehispánica. Para ellos ya era un símbolo importante. Sí. A mí me gustaría explorar un poquito más esto. Huitzilopochtli, ¿qué significa, maestro Tena? Bueno, el nombre Huitzilopochtli es colibrí izquierdo o zurdo o del sur, porque cuando ellos se orientaban, miraban hacia el poniente, tenían atrás el oriente, y entonces a la mano derecha les quedaba el norte y a la mano izquierda les quedaba el sur. Yeah. Y
Huitzilopochtli es el dios de la región sureña, es también un dios zurdo y de ahí deriva su nombre. Es probable que también tenga alguna relación con el cielo nocturno estrellado del sur. Y desde un principio, según algunas fuentes, Huitzilopochtli era un caudillo sacerdote, o sea, un hombre, un integrante del grupo mexica, que murió por el camino y después fue deificado o identificado con la divinidad y que con el paso del tiempo se convirtió en el dios más importante o en el dios protector o tutelar de los mexicas. Quizá ellos no hablaban mucho de un único dios o algo así, pero sí hablaban de un dios más poderoso que otro. Entonces, ellos se identificaban con Huitzilopochtli porque era el dios que los hacía vencedores con respecto a los otros pueblos y por lo tanto Huitzilopochtli para ellos era el dios más poderoso. Ahora, la religión era un fenómeno dinámico, es decir, no se trataba de un pensamiento o de una actividad estática, sino que hubo una especie de evolución dentro de esta religión mesoamericana y podemos advertir una especie de sustitución porque muchas de las actividades o funciones o el lugar que ocupaba Tezcatlipoca, que antes era el dios principal, en la época en que llegaron los españoles se le estaban atribuyendo todas esas características a Huitzilopochtli, que era también un dios solar y un dios de la guerra y era el dios más importante para ellos. Por eso en la pirámide principal del Templo Mayor, pues los dos adoratorios que había, el del sur estaba dedicado a Huitzilopochtli, al sol, a la guerra, al tributo, y el del norte estaba dedicado a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, del agua, de la fertilidad agrícola. Es muy bello esto que está usted diciendo porque, y esto lo digo a título personal en el sentido de que para mí el nombre Huitzilopochtli y la denominación del colibrí, que sería Huitzilin o pequeño colibrí, ¿no? Que sería Huitzil, para mí es una palabra onomatopéyica. Cuando uno ha escuchado el revoloteo, el zumbido del colibrí, es un efecto ahí que se genera el efecto Doppler, ¿no? Que de repente uno escucha un zumbido que es... Yo ahorita no lo puedo hacer muy bien porque estoy muy ronco, pero es como Huitzi. Entonces esta parte nos habla de que el mismo nombre de Huitzilopochtli trae la denominación onomatopéyica del sonido que puede hacer el colibrí. Pareciera una imagen sonora del colibrí. Exactamente. Sí, y también Huitzil o Huitzitzilin, lingüísticamente en náhuatl está de alguna manera relacionado con el huitztli, que es la espina, porque el pico del colibrí es como una espina, y es probable que aparte de este carácter onomatopéyico, pues también haya influido el hecho de que se fijaron ellos en la forma del pico y lo asociaron con la forma de las espinas. Es cierto. Y entre los misioneros primeros, Motolinía por ejemplo, pues les llamó mucho la atención que hubiera tanta variedad de colibríes y ellos a su vez inventaron la leyenda de que el colibrí resucitaba porque veían como en las épocas de frío como que desaparecían y en cuanto llegaba la primavera había una inundación de estos pajaritos. Entonces ellos inventaron esa leyenda de que el colibrí moría y resucitaba en la primavera. También es cierto, muy cierto esto de que el pico del colibrí, el colibrí que está asociado a Huitzilopochtli, aquí en el Valle de México, que es este colibrí con un plumaje verde-azul, tornasol, pero sería como un verde-azul iridiscente, con un pico largo, de un color negro o café oscuro parecido a la espina de maguey, que específicamente es la espina que se utilizaba para los autosacrificios y todo esto. A veces rojiza, entonces puede ser una espina ya embebida en sangre. Ahí ya se va formando la alegoría.
También está asociado en su carácter, en su temperamento como animal, a que él es muy valiente. Es decir, hay varias especies, hay algunas especies apocadas, tímidas, Sí. que ante cualquier cosa huyen. Pero a mí me ha tocado ver en lo personal, cuando he andado en varias regiones del Valle de México, que este colibrí defiende su nido, por ejemplo. Sí. Si uno se acerca, de repente el animal que es cientos de veces menor que el animalote que es uno, se le pone enfrente impidiendo que uno se acerque al nido. No huye, protege. Es un pequeño guerrero. Claro. Entonces yo no dudo que haya habido por ahí escenas en las que otro tipo de pájaros, de aves más grandes como cuervos, incluso águilas, Sí. queriendo acercarse al nido o posándose por ahí cerca, hayan sido atacadas o intentado ser amedrentadas por el pequeño colibrí. Claro. Entonces esto reflejaba un poco el temperamento del guerrero solar, del guerrero sagrado, que sin importar Sí. sus condiciones o tamaño, él tenía que enfrentar lo que tuviera enfrente. Sí. Es muy bello esto de lo que Sí, estamos platicando. proporcionalmente, pues el colibrí, a pesar de su tamaño pequeño, es un ave muy vigorosa, muy poderosa y muy enérgica, ¿no? Porque tiene mucha vitalidad. Así es, y muy valiente. Vamos a quedarnos entonces con esta hermosa imagen del colibrí y de Huitzilopochtli. Y nos despedimos por ahora. Le quiero agradecer al maestro que nos estuvo acompañando. Muchas gracias. A ustedes. Y esperamos que nos pueda acompañar en otro podcast. Con Muy todo amable. gusto. Gracias, Carlos. Muchas Gracias. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias, maestro Rafael Tena, por acompañarnos en tu hora. Gracias a nuestro público por escucharnos. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta luego. teobroma.mx